Hola, ¿cómo están, estimados estudiantes, pastores, hermanos del Instituto Teológico Ministerial? En este nuevo curso de Daniel vamos a comenzar este módulo 2, el módulo 2 del libro de Daniel. Primero tenemos aquí en el versículo 1 y versículo 2, vemos que dice en el capítulo 1, dice: en el año tercero del reinado Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Acá, como podemos ver, en el año tercero del reinado Joacim, rey de Judá, en el año 606 a 605, muchos han señalado que hay un problema y un error, que la Biblia tiene errores, justamente porque Jeremías 46:2 habla donde hay una aparente contradicción, ya, donde Jeremías, el capítulo 46, versículo 2, habla donde que había 4 años y no 3 años del reinado de Joacim. Pero esto queda demostrado porque al momento de escribir Daniel el libro usa la cronología babilónica, en la que no se contaba el primer año del rey que ascendía al trono, ya que se conocía como año de inauguración. En cambio, Jeremías vivía en Jerusalén y usaba el sistema judío, que considera el año de inauguración y contaba el momento del ascenso al rey. Entonces tenemos como resumen que en Babilonio habla de 3 años y no cuenta el primer año, el año de inauguración. Y los judíos contaban el momento del ascenso, del acceso al rey. Entonces no consideraba el año de inauguración. Ya, entonces hay una diferencia en contar. Nosotros cuando cumplimos años, el próximo año, sin embargo, en el sistema judío se consideraba el año 1, primero, el momento de nacer, ¿sí? Al momento de que subía al trono, se contaba como primer año. Bien, para tener claro. Y el versículo también habla de que entregó. Como vimos en la introducción, que Nabucodonosor tomó el control no por su fuerza militar, no por su poderío, sino porque Dios lo entregó en sus manos. Utilizó a esta nación, a la nación de Babilonia, para castigar por la maldad, por la infidelidad, por dejar a Dios, a la nación de Israel. Por eso que entregó en sus manos, o sea, no hubiera podido hacerle frente por ningún motivo Israel a Babilonia, porque Dios ya lo había decretado de esa manera. También dice que llevaron parte de los utensilios, o sea, vasos sagrados del templo, que indican que posteriormente también hubieron otras incursiones posteriores, el año 597 y el 586 a.C. Versículo 3 dice: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Entonces Aspenaz, aquí dijo Aspenaz, y tiene la fuerza de mandar ordenar. O sea, fue una orden que le dio el rey a Aspenaz. No fue si quieres, o no fue una sugerencia. Y Aspenaz, jefe de los eunucos, podría referirse también a un oficial del palacio, como en el caso de Potifar en Génesis 37-36, quien era casado, o un verdadero eunuco, que en realidad era un sirviente. Cuando hablamos de eunucos, generalmente eran castrados, pero no era el caso, por ejemplo, de Potifar, que tenía esposa, ya que esta palabra podía usarse metafóricamente, y lo más probable es que Daniel con sus amigos hubiesen sido castrados para realizar mejor manera el trabajo en el palacio real. Lo cierto es que no se conoce si Daniel contrajo matrimonio en Babilonia, por lo que se puede deducir que no lo hizo. Entonces eso es el eunuco. Bien, vamos a seguir adelante. Las cualidades que debían tener los judíos, en el versículo 4 dice: muchachos en quienes no hubiesen tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase la letra y la lengua de los
caldeos. Entonces las cualidades que tenían que tener eran un aspecto físico que debía ser libre de todo defecto o incapacidad, además de hermosos, es decir, un aspecto agradable ante la mirada pública. En el aspecto mental, de inteligencia superior. En el aspecto social, sobrios, refinados para la representación del liderazgo, y las edades de estos jóvenes oscilaban entre los 14 y los 18 años. La lengua de los caldeos, el significado no ha sido determinado con precisión, ya que la palabra caldeo en hebreo, kadim, era usada con diferentes connotaciones. Uno, se usaba para designar habitantes del reino babilónico y también para la clase sacerdotal babilónica con sus sabios y magos. Bueno, algunos piensan que se trata en el sentido étnico y otros en la clase sacerdotal, y algunos piensan que la palabra caldeo se usa de dos formas. Sin embargo, en la Biblia se usa en el resto del sentido étnico. Acá en Daniel, sin embargo, en el 1.4, 2.2.4, se usa en el sentido estricto a hombres sabios y casta sacerdotal, como lo vamos a ver más adelante cuando se le pide interpretar el sueño. Mientras que en Daniel 5.30 y el 9.1 se hace referencia a una raza o nación. De modo que podemos concluir que Daniel conocía ambos del dicho vocablo, conocía estas dos posturas del vocablo caldeo. ¿Qué es lo que debían hacer estos? Debían ser criados por 3 años con una ración de comida diaria y vino que Nabucodonosor consumía, para que al cabo de los 3 años se presentaran delante del rey. De una forma diferente a lo que hacía con la mayor parte de los reinos victoriosos. ¿Qué era lo que hacían? Típicamente permitían a las personas de su propio pueblo gobernar, en tanto que esclavizaban a las personas conquistadas, como eran llevadas como esclavos, como servidumbre. Pero en este caso, este rey Nabucodonosor decidió colocar a su servicio y entrenar a las mejores mentes para su reino, sin importar su raza. Con esta base, Daniel y sus 3 amigos fueron seleccionados para Aspenaz, el principal oficial de la corte, para el programa de 3 años, en lo cual sería enseñado en el lenguaje y la literatura de los babilonios. Estos no fueron las únicas personas que fueron seleccionadas para servir, ¿eh? Se destaca principalmente a ellos en el libro, obviamente, de Daniel. Pero hubieron muchos más, había muchos reinos también que eran conquistados en aquella época. Bueno, una de las primeras cosas que ocurrieron con estos 4 jóvenes fue que sus nombres fueron cambiados en el versículo 7. Como Matthew Henry anota en su comentario, sus nombres hebreos que habían recibido en el momento de la circuncisión tenían algo de Dios o de Jehová en ellos. Por ejemplo, Daniel significa Dios es mi juez, Ananías, la gracia del Señor, Misael, Dios es mi fuerte, y Azarías, el Señor en una ayuda. Se dan cuenta que tenían esa connotación. Ahora, para hacer que se olvidaran de sus padres, la guía de su juventud les dieron nombres que tenían la connotación de la idolatría caldea. Belsasar significa guardián de los tesoros ocultos de Bel, Sadrach, la inspiración del sol, al que los caldeos adoraban, Mesac, la diosa Sac, nombre bajo el cual Venus era adorada, y Abednego, el siervo del fuego iluminado, que ellos también adoraban. Entonces nos damos cuenta que fueron cambiados, de alguna manera estaban empezando a cambiar, a tratar de cambiar la cultura, de haber un lavado de cerebro, lavar sus mentes, para que fueran integrados con la lengua, la cultura, nombres, todo, y se empaparan de esta cultura caldea. En el 1.8 dice así: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Entonces Dios, aquí Daniel propuso en su corazón no contaminarse, ¿ya? Su gestión era entendida como un culto que se rendía a estas deidades. Daniel propuso en su corazón. La decisión de Daniel incluyó además a los compañeros, es decir, los que andaban con él, los jóvenes, en participar de la comida traída de la mesa del rey. Para ellos era contaminador porque estaba prohibido por la ley, no tanto porque la comida no hubiese sido preparada según la ordenanza levítica, sino tal vez porque consistía en animales, para que los israelitas eran inmundos en Levítico 1. Pero la razón de su abstinencia era que los paganos de sus fiestas ofrecían a sus ídolos parte de la comida y bebida, consagrando su comida en ritos religiosos. Por lo tanto, no solo aquel que participaba de la comida participaba de la adoración a los ídolos, sino que la comida y el vino, como todo eran comida, y el vino el sacrificio a un ídolo, participar de este, según lo escrito por el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:20, es lo mismo que sacrificar a los demonios. Entonces ellos decidieron no contaminarse, no vamos a contaminarnos con la comida del rey. Hay que notar que esta comida era la comida del rey, cualquiera podía haber
haber dicho, no, voy a comer, sí, porque es apetitosa, hay un buen vino, el vino que come el rey, estos alimentos que come el rey, no cualquier persona, ya, pero ellos mantuvieron su integridad. Daniel propuso en su corazón no contaminarse, ya. Obviamente aquí a veces se exalta, por supuesto lo exaltamos, destacamos, cómo fue Daniel, cómo propuso en su corazón, y muchas veces se habla demasiado de lo que es Daniel, y por supuesto sí es destacable, pero lo más importante es allí obviamente el poder capacitador de Dios, la gracia capacitadora, porque Dios coloca siempre el querer como el hacer. Entonces la intimidad con Dios de Daniel hacía que él fuera de esa manera. A veces descansamos y ponemos la confianza en nuestros dones y no en el Dios de los dones. El versículo 9 dice: y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. La palabra traducida como puso en realidad es el verbo dar, o sea, le dio gracia a Daniel, ¿sí? Y sus amigos que habían determinado honrar a Dios, a su vez Dios también provee esta gracia para que cumplan dicho propósito. Y ahí está la gracia, el poder capacitador de Dios. La expresión buena voluntad es en el hebreo rahamim, y es un plural intensivo que significa literalmente hermandad, sentimiento fraternal, amor entrañable, o algo así como un hermano que sale del mismo vientre. Ya, entonces eso fue lo que ocurrió aquí. Puso en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. O sea, hubo una conexión. Dios preparó para que hubiera esta conexión como un amor entrañable, un sentimiento fraternal, ¿ya? Hay una importante lección que encontramos en esta primera prueba documentada de la fe de estos jóvenes. Podría haber sido relativamente fácil razonar que ya que ahora eran cautivos en tierra extraña, solo debían someterse al programa del rey en lugar de tratar de retener los estándares de conducta que habían seguido mientras estaban en Jerusalén. Pero ellos no abandonaron su fe. La fe real significa obedecer a Dios en medio de las circunstancias difíciles. Como pronto veremos más adelante, esta prueba relativamente pequeña echó las bases para las más difíciles que pronto vendrán y veremos y estudiaremos. Bueno, el versículo 12 lo que dice es: te ruego que hagas prueba con tus siervos por 10 días y le den legumbre a comer y agua de beber. Entonces aquí ellos le piden no comer esa comida, pero a cambio que les dé una prueba de 10 días para comer legumbre. Y esta palabra hebrea aparece en forma plural en el Nuevo Testamento. Solo aquí en el versículo 16 puede referirse a trigo, cebada y también a vegetales frescos. Entonces lo que ellos pidieron legumbre era comer todo lo que era frutas, verduras, todo esto que había allí. ¿Y qué pasó? Pasado el tiempo, estos siguieron esta dieta, por así llamarlo, y en el versículo 20 dice: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los ayudó 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en su reino. O sea, 10 veces mejor. Al final del programa de estos 3 años, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego tenían sus exámenes orales delante del rey Nabucodonosor. Y con esta entrevista, el rey les consideraría como los más brillantes y capaces entre todos sus hombres sabios, y entraron al servicio del rey. A eso habla el versículo 18 al 20. Bueno, pasamos al capítulo 2 y ya pasamos directo a interpretar el sueño de Nabucodonosor. El segundo año, dice el versículo 2.1, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó el espíritu y se le fue el sueño. En el segundo año. El ascenso de los 4 hebreos ocurrió ¿cuándo? Sí, después de los 3 años de preparación, según el 1.5 que acabamos de leer, y el 18, y el 20 cuando dice que lo encontró 10 veces superior después de los 3 años. Entonces esto concuerda con el ascenso después del sueño, que en el segundo año, sí, en el segundo año, los sueños en el tiempo de la revelación, Dios hablaba a través de la interpretación de sueños inducidos por él. ¿Ya? Dios hablaba por los sueños. Entonces aquí tiene relación entonces con el segundo año. Bien, avanzando en la frase, Nabucodonosor tuvo sueños.
Esta palabra tuvo sueños, que está en plural, literalmente significa soñó sueños. Esta expresión sugiere que Nabucodonosor tuvo una serie de sueños, o tal vez una repetición del mismo constantemente. Era que se tiraba a dormir y supuestamente soñaba lo mismo y estaba ahí, soñó sueños, de tal forma que se perturbó su espíritu. El idioma hebreo perturbó es panham, significa golpear, y se encuentra en forma reflexiva, es decir, que literalmente, según el original, el espíritu de Nabucodonosor se golpeó a sí mismo por estos sueños perturbadores, porque constantemente estaba allí el sueño en su cabeza. Este sueño, por su contenido y viveza, afectó el espíritu del rey, tal vez porque no era un sueño común, sino causado por el Espíritu de Dios para que el rey lo viese. El sueño era tan real e intenso, de modo que el espíritu del rey era constantemente azotado por el terror. Estaba ahí y aparecía ese sueño una y otra vez. Y la palabra dice: se le fue el sueño. Esta frase representa el resultado traumático de los sueños, inquietándole lo que había visto. O sea, no lo dejaba tranquilo, no le dejaba descansar tranquilo, porque constantemente estaba este sueño perturbador, que no podía dormir. El contenido y las circunstancias históricas del momento hicieron que Nabucodonosor reconociera que se trataba de algo sumamente importante. Entonces, ¿qué ocurrió con esto? El rey mandó a llamar a los magos, a los encantadores, a los hechiceros y a los caldeos. Mandó a buscar a todo su cuerpo de élite que se rodeaba de sus sabios, ¿ya? Los magos eran los que empleaban las artes ocultas. Los encantadores acudían a la astrología. Los hechiceros usaban hierbas y encantaciones, practicando toda clase de adivinación. Y los caldeos, que este término usado aquí técnicamente era para los sabios de la casta de los adivinadores que practicaban la magia y sabiduría esotérica. Entonces, estos oficios son condenados, obviamente. Nosotros los vemos en la Biblia en diferentes partes, porque tienen que ver con el ocultismo, con la adivinación, que Dios obviamente no comparte, no le gusta. Bueno, Nabucodonosor llamó a toda esta casta de adivinadores, y la exigencia fue tan urgente que él llamó a todos los adivinadores, pero menos a Daniel. El rey les proveía hospedaje y alimentación para que estos expertos en fenómenos psíquicos pudieran dedicarse por completo a su tarea. O sea, eran personas que estaban determinadas solamente a servir al rey en áreas que tenían que ver con la interpretación, visiones, ver el futuro, etcétera, etcétera. Y él los mandó a llamar. Al llegar a ellos y a colocarse sus órdenes, el rey solo les dijo que había tenido un sueño que le perturbaba mucho. Y como es lógico, ellos esperaban que le dijera: ok, vamos, te diremos la interpretación, pero dinos el sueño, a ver de qué se trata. Dinos el sueño, cuéntanos el sueño. Eso era lo más lógico. Si querían una interpretación, tendría que él haberle contado el sueño. Pero el versículo 2:5 dice: respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. O sea, aquí colocó a estos adivinadores, a estos magos, hechiceros, entre la espada y la pared. El asunto lo olvidé, dice el 2:5. Esta fue un acto de astucia del rey, que no contó el sueño. Aunque queremos recordar que el asunto lo olvidé no es que lo haya olvidado, sino qué parámetro hubiera tenido para medir si el sueño era real o no. Si es que lo olvidó, no era que lo olvidó, él lo recordaba, él sabía cuál era, pero lo usaba para poner a prueba a sus expertos, ya para que no le mintieran frente al sueño y su interpretación, para que fuera una interpretación correcta y sin engaños, porque probablemente ya había sido engañado en algunas oportunidades. Los conocía muy bien.
Y si les contaba el sueño, podrían haber inventado a lo mejor una interpretación que no era correcta, pero él quería asegurarse de tanto que el sueño como su interpretación fueran correctas. Para sorpresa, en vez de contarle el contenido del sueño, el rey les declaró que si no le daban a conocer tanto el sueño como su interpretación, iban a ser ejecutados, y no solo eso, sino que también sus familias serían destruidas. La demanda parecían totalmente injustas. Ellos estaban preocupados y me imagino cómo habrán estado en aquella oportunidad. Pero dinos el sueño, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ver el sueño? Y más encima su interpretación. O sea, él quería que en realidad le dijeran la verdad. Bien, el decreto del rey incluye entonces a Daniel en el capítulo 2 y 13, versículo 13 al 16. No hay evidencia de que Daniel fuera miembro oficial de esta casta de los sabios. Sin embargo, el decreto por sí podría haber incluido tanto a los que estaban en preparación como a los miembros practicantes del arte. Y Daniel aquí responde con prudencia y discreción a Arioc, un hombre babilónico antiguo que literalmente significa siervo de Aku, que aparece en Génesis 14:1, Dios lunar, capitán de la guardia del rey, el jefe de los que iban a matar a los sabios. Oficialmente era el que mataba a los animales para la comida de su corte. Su título es el mismo que se usa para el siervo de Potifar en Egipto en la época de José. Bueno, sin embargo, Daniel mantuvo su compostura bajo presión, una mezcla de prudencia y discreción, y averiguó la causa del decreto tan severo. Daniel pidió al rey que le diese tiempo para que le declarase la interpretación del sueño. Eso lo habla en el versículo 16. No se indica si fue un periodo de tiempo designado o por un plazo indefinido. Evidentemente Daniel tuvo confianza en Dios y una tranquila seguridad de que Dios le daría a conocer el sueño, o sea, le mostraría su revelación y el contenido y la interpretación. En el versículo 20 y 23 del capítulo 2 vemos una oración de gracia donde es un himno de sabiduría, donde Daniel empieza a alabar a Dios porque le revela el sueño. ¿Ya? Entonces, antes de contar los detalles del sueño, Daniel en la oración confiesa su dependencia sobre Dios, del tiempo, las estaciones, la sabiduría y el poder de quien es también el Señor de la historia, porque recordemos que Dios es el que escribe la historia. ¿Sí? Aunque parezca que todo está mal, seguramente para los que estaban allí todo parecía mal, pero Dios tenía el control y la victoria. Bien, vamos más adelante entonces. Daniel buscó a Arioc y pidió audiencia con el rey para declararle la interpretación. Esto concuerda con las normas de etiqueta oriental de la corte. Arioc le llevó apresuradamente a la presencia del rey, versículo 25. Muy aliado del poder de evitar la tarea de matar a todos los sabios. Dijo al rey que uno de los cautivos de Judá le daría la interpretación del sueño. El autor contrasta el estado humilde de Daniel con la posición de autoridad del rey. En el versículo 26 se emplea el nombre hebraico babilónico de Daniel, el cual llamaban Belchazar, como un recordatorio del tema del Dios de los hebreos contra los dioses babilónicos. Aquí entonces está en juego, prácticamente el Dios verdadero iba a salir ahí a través de su siervo Daniel con esta interpretación del sueño. ¿Podrás tú darme a conocer el sueño y su interpretación? Esa fue la pregunta. Y era el momento de dar la gloria a Dios. Arioc había presentado a Daniel como un hombre. Rápidamente Daniel exaltó a Dios. Pero hay un Dios en los cielos quien revela los misterios. Él ha hecho saber al rey lo que ha de acontecer en los postreros días, dice el versículo 28. Daniel niega todo poder o sabiduría humano. Ahora hay dos personas centrales en la narración: Daniel y Nabucodonosor. Dos hombres que contrastan. El rey había recibido un mensaje de Dios acerca de los postreros días y no pudo entenderlo. Fue un humilde cautivo de Judá, un esclavo a quien Dios escogió para hacérselo entender por medio de su posición, ni por sabiduría humana. La frase "los postreros días" ocurre 14 veces en el Antiguo Testamento, con algunas variaciones, con el tiempo del fin del 12:4 o el fin del 9:26, pero siempre se le emplea en un contexto escatológico. Sin embargo, se le usa como haciendo referencia al fin de un segmento de la historia, o sea, al final o no.
Por eso se le debe interpretar en el contexto de cada escrito. Acá entonces está hablando del fin de un tiempo, de una era presente, llamémosle, de los reyes de la tierra. Bueno, aquí se refiere a los días finales de la historia, cuando Dios va a completar su reino. Daniel informa a Nabucodonosor que los hechos históricos se están apresurando a sus confrontaciones decisivas. ¿Ya? Bueno, para avanzar un poco más rápido, la estatua tenía un esplendor en sí misma, un brillo evidente que producía un sentir y susto, terror, y su aspecto era terrible. Tenía 5 secciones, 4 de ellas compuestas por metales. Y el número 4 es prominente en el libro: 4 jóvenes hebreos, 4 metales que representaban los 4 reinos, 4 clases de sabios. El número es más simbólico que histórico. Los 4 reinos tienen una conexión vital con el reino de Dios que viene. Así que el concepto en la historia es escatológico, tiene que ver siempre que aparece el número 4. Habla de la tierra, del tiempo de los reyes de la tierra en este caso. Cuando hablamos en escatología, en Apocalipsis, siempre menciona el número 4 y tiene que ver y tiene relación en la numerología con la tierra, el 4, con los 4 puntos cardinales. Y paró el viento sobre los 4 ángulos de la tierra, por ejemplo, dice Apocalipsis. Entonces tenía que ver este 4 con el tiempo escatológico de la tierra, en el tiempo final. Bueno, seguimos avanzando. Y el metal más puro se encuentra en la cabeza y el más débil en los pies. Si los pies fueran barro cocido recubierto de metal, el cuarto reino tendría un exterior aparentemente sólido, pero una estructura débil. Fue golpeado por la piedra desprendida sin intervención de mano, versículo 34, que es una obra divina. No era cualquier piedra, pues fue cortada sin el poder o la asistencia de ningún ser humano. La piedra se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. Los reinos humanos serán reemplazados por los reinos, pero vamos a verlo más detalladamente en la interpretación del sueño. Entonces Daniel comienza con el sueño, y no solo eso, sino también con su interpretación. En el 2.36, vamos a leer aquí, 2.36, dice: este es el sueño, también la interpretación que le diremos en presencia del rey. Ya, los sabios de Babilonia eran incapaces de hacer ninguna de las dos cosas, ni decir el sueño, ni interpretarlo. Pero Daniel, el profeta de Dios, por el contrario, afirma que va a hacer las dos cosas. Entonces dice el 37-38: tú, oh rey, eres el rey de reyes, porque el Dios de los cielos te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. O sea, aquí ya empieza a determinar que el imperio babilónico, la cabeza de la estatua, simboliza este imperio babilónico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ningún otro soberano de origen gentil ha recibido más atención en la Biblia que Nabucodonosor. De modo que no es de sorprenderse que Daniel lo llame rey de reyes. Aunque había estado en el trono por corto tiempo, su fama era tan grande que se había extendido por todo el Oriente Medio, incluyendo toda la zona de Egipto, Siria, Palestina y Asiria. Y Daniel hace saber a Nabucodonosor que debe su fama, fortuna al Dios del cielo, que le ha dado reino, poder, fuerza y majestad. O sea, todo procedía de él. Dios tenía un plan. Dios lo permitió de esa manera. Dios permitió que Nabucodonosor, en aquella batalla de Carquemis, pudiera destruir a uno de los imperios más grandes, asirio y egipcio juntos, ¿no? El alcance del poder de Nabucodonosor queda de manifiesto en el hecho de que su control abarca todo el mundo conocido en aquellos tiempos. Hubiese sido un acto temerario haber resistido su voluntad. Su palabra era ley y sus deseos eran cumplidos sin vacilación. Él es identificado entonces como la cabeza de oro de la estatua, el rey de Babilonia y su reino. Bueno, después de ti, dice el texto, en el versículo 39, se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Ahora Daniel da una breve consideración de los reinos del segundo y tercero, que en esta ocasión, ya que como observa el comentarista John, estos son considerados más extensamente, obviamente, en el capítulo 7, que lo vamos a ver, el capítulo 8 y el capítulo 10. El segundo reino no puede ser otro que el Medo Persa, que, como se sabe históricamente, sucedió al imperio babilónico. Algunos exegetas han tratado de separar a los medos persas, concluyendo que el cuarto imperio, es el griego y no el romano. En relación a esta cuestión, Walbort
otro estudioso de la Biblia ha escrito: el esfuerzo por dividir el segundo y el tercer reino, entonces está hablando del Medos con el persa, seguido por el persa, por el cuarto, identificado como Grecia, es obviamente motivado por el deseo de reducir el elemento profético. O sea, tratan de hacer de esto un libro histórico como que ya pasó y no tiene nada que ver con el futuro escatológico o del fin de los tiempos, sino lo toman como un hecho que ya ocurrió y ya está cerrado y no tiene profecía, no es escatológico, entonces está motivado por eso. Sin embargo, la evidencia bíblica, como la histórica, confirma que el pecho y los brazos de plata simbolizan el imperio medio persa que en el año 539 a.C. reemplazó al babilónico. Daniel 5:28 y 6 al 8 confirman esto. El vientre y la cadera de bronce representan al imperio griego establecido por Alejandro Magno en el año 333 a.C., después de su brillante victoria sobre Darío III. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrará todo. El versículo 40 del capítulo 2. Tocante a la identificación del cuarto reino, la mayoría de los exegetas conservadores concuerdan que es el Imperio Romano. Los teólogos modernistas, por su parte, consideran que es el Imperio Griego. Muchos exegetas de la escuela liberal insisten en negar el carácter sobrenatural de este libro. Ahora, este libro sobrenatural de la profecía. Creen que el autor del libro de Daniel escribió cosas que ya habían ocurrido, justamente lo que estaba hablando anteriormente, y no acontecimientos proféticos. Entonces quieren quitar este carácter sobrenatural del libro. El cuarto reino es descrito, dice, fuerte como el hierro, que como es universalmente conocido, fue una de las características del Imperio Romano. Esa fortaleza es demostrada por el hecho que desmenuza y rompe todas las cosas. El hierro es el más duro de los 4 metales mencionados y sin duda es la sustancia que mejor describe al Imperio Romano. Pero vamos a seguir profundizando en cada uno de estos, ¿ya? Para que quede una mayor profundidad referente a esta nota que nos tiene que hablar mucho del futuro escatológico. Ok. También tenemos los pies, y el hecho de que los pies y los dedos sean de barro cocido y parte de hierro, según la interpretación dada por Daniel, significa que será un reino dividido. La palabra dividido en el hebreo peligá sugiere la idea de diversidad interna, o sea, va a estar mezclado, y esta es una de las características del Imperio Romano. El Imperio Romano era fuerte como un hierro por su ejército, sus leyes y su organización política, pero por otra parte era débil como el barro por la diversidad étnica de sus súbditos y por encima de todo a causa de sus conceptos morales. Capítulo 2, versículos 42 y 43. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Bien, entonces, aquella estatua colosal tenía su debilidad en sus pies, que eran parte de hierro y en parte de barro cocido. Y debe notarse que esa debilidad se encuentra principalmente en los dedos de los pies, según las palabras del intérprete inspirado. El Imperio Romano llegó a ser lo que fue a causa de la diversidad de los pueblos que la integraban. Aún en la península itálica, además de los latinos, habían griegos, etruscos, celtas. A medida que se realizaban las conquistas de los territorios circunvecinos y aún lejanos, los romanos se mezclaban racial y culturalmente con otros pueblos, de modo de lo que engrandecía el Imperio Romano llevaba consigo la semilla de su propia destrucción. Un serio problema interpretativo que muchos comentaristas pasan por alto es el relacionado con las dos piernas de la imagen. Barbour sugiere que el significado de las dos piernas por tanto es geográfico en lugar de ser asuntos nacionales. Según el mencionado expositor, las dos piernas representan áreas geográfico-políticas que han de caracterizar la influencia del Imperio Romano en los días finales de la historia tal como la conocemos ahora. Los pies, con sus dedos, constituidos por la mezcla de hierro y barro, representan la forma final de dicho imperio que estará vigente al final de la edad presente. A ver, y aquí nos encontramos con otra figura
que es en el versículo 34 y 35, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada no con manos, e hirió la imagen de sus pies de hierro y barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se lo llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Obviamente que el libro de Daniel es más profundo. Aquí estamos hablando de los rasgos más generales de esta interpretación tan interesante que es la estatua. Y aquí vemos nosotros esta piedra que triunfa sobre el mundo. En varias partes de la escritura, fíjense que la analogía de la piedra se utiliza para representar las características de un personaje que causa un impacto importante sobre el mundo y sus habitantes. En este pasaje encontramos varias de las características en esta piedra divina. Primero, que es una piedra divina que no fue cortada con mano de hombre. No es de origen humano. Así con las moradas celestiales que no son hechas de manos humanas. Igualmente esta piedra tiene su origen en Dios. 2. Es una piedra destructora. Los reinos de la tierra son desmenuzados con su poder. 2. Las aparentes firmezas de sus reinos no pueden resistir el impacto de la piedra. O sea, a pesar de toda la estructura, de toda la firmeza, no pueden resistir este impacto. 3. Es una piedra restauradora. ¿Por qué? La soberanía de la piedra llena la tierra, versículo 35. Y la presencia de la piedra se esparce a través del mundo. Fíjense todas las figuras que tiene esta piedra. 4. La piedra es Jesucristo. La piedra rechazada por los edificadores. Salmo 118, 22, 23, Lucas 20, 17. También esta es el fundamento de nuestra fe. Isaías 28, 16. Sacia la sed, 1 Corintios 10, 14. Entonces, en conclusión, cuando nos parezca que los reinos de este mundo y las circunstancias de nuestra vida son inconvencibles, recordemos que Dios ha preparado una piedra el cual juzgará a las naciones y dará paz a sus seguidores. Ok, pero todavía estamos ahí en el plano de esta imagen. Seguimos indagando porque hacemos estos breves paréntesis en cada una de las figuras para poder tener una interpretación más plena y entender a cabalidad lo que está tratando este capítulo 2. ¿Sí? Amén. Bueno, los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Eso habla el capítulo 2, el versículo 44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, a diferencia de los reinos mencionados, como es el babilónico, medos persas, griego y romano, que sí van a ser destruidos por la figura de esta piedra que es Cristo. Ya, esta es sin duda una verdad gloriosa y a la vez conmovedora. En contraste con todos los reinos humanos representados por la estatua, el reino que Dios levantará no será jamás destruido, permanecerá para siempre. Debe notarse, sin embargo, que aunque se habla de un reino que no será jamás destruido, dicho reino será establecido. ¿Sí? El Dios del cielo levantará, la palabra levantará, en un momento dado en la historia. Así es, Dios va a establecer en algún momento de la historia este reino que no tendrá fin. De modo que aunque se habla de un reino que permanecerá para siempre, paradójicamente ese reino se levantará o se establecerá en medio de la armazón de la historia. La referencia es sin duda al reino glorioso del Mesías descrito por muchos pasajes del Antiguo Testamento. Sí, habla del reino que no tendrá fin. Sí, vamos a llegar más allá. Estamos empezando en este libro escatológico solamente. Ok, el Mesías reinará en la tierra después de destruir los reinos gentiles. Este hecho está estrechamente relacionado con la piedra que muele o tritura la imagen. Versículos 34 y 35. La opinión de John es que la piedra que destruye la imagen representa la primera venida de Cristo. Según él, y según algunos estudiosos, dicen que esta piedra fue
la primera venida de Cristo, particularmente con el establecimiento de la iglesia, de modo que según ese punto de vista el reino y la iglesia son equivalentes. Es decir, cuando Cristo vino, venció la muerte, ¿no es cierto?, estableció su iglesia y el reino, y son lo mismo. Dicha posición necesariamente requiere la creencia de que la iglesia fue el instrumento principal de la destrucción del Cuarto Imperio, a saber, Roma. Ok. La opinión de los intérpretes premilenaristas, esto es que el premilenarismo tiene que ver con los que creemos que Cristo va a venir antes del milenio que habla Apocalipsis 20, ¿sí?, en adelante, y que es la piedra que derriba y destruye la estatua, simboliza o representa su segunda venida, ¿sí?, quien vendrá a la tierra y establecerá su reino mesiánico. Ese reino no será jamás destruido, y una vez completado su aspecto histórico continuará más allá de las barreras del tiempo. O sea, eso es también lo que creo yo. Pero vamos a verlo más adelante, porque nos basta con lo que uno diga, sino que hay que indagar y en base a la evidencia, en base a la investigación, en base al estudio, lograr una conclusión. Vamos a ver los que sostienen que la piedra representa la primera venida de Cristo. Ellos ofrecen razones válidas como las siguientes: el cuarto reino, Roma, existía cuando Cristo vino a la tierra. Sí, ¿cierto? El cristianismo comenzó a raíz de la primera venida de Cristo a crecer y a extenderse y a llenar la tierra. Sí. Cristo es ahora la piedra angular de la iglesia. Sí. Y la primera venida tuvo lugar en los días de estos reyes, es decir, en los días de los 4 reyes o reinos descritos en la estatua. Bien. Por otra parte, los que mantienen que el acontecimiento son futuros, es decir, que se refiere a la segunda venida de Cristo, cuando la piedra herirá la estatua, basa su posición en estos argumentos. Primero, Cristo no destruyó el imperio romano en su primera venida. Sí, más bien el imperio romano lo crucificó, por el contrario la destrucción es aún futura. 2. La piedra se convertirá en una montaña de pronto y catastróficamente, y no del modo gradual, comenzando por la primera venida de Cristo. O sea, es un momento. ¿Sí? Sí, no de manera gradual. 3. Durante el primer advenimiento de Cristo, el imperio romano no estaba dividido, estaba unido, y no tuvo 10 reyes gobernando simultáneamente, como lo vamos a ver más adelante, que simbolizan aquellos 10 dedos. 4. La presente edad de la iglesia no constituye un reino como tal. No, por supuesto. La montaña, o sea, el reino de Cristo, no llenará la tierra sino hasta después que los reinos gentiles sean destruidos. 6. El cristianismo no llenó la tierra de súbditos en los tiempos del primer advenimiento de Cristo. Cuando Cristo vino, no llenó la tierra. ¿Sí? 7. Daniel dice que el sueño de Nabucodonosor concierne a aquellos que será en los postreros días. ¿Sí? Y la Biblia siempre habla de los postreros días, desde la ascensión de Cristo, cuando vino, ¿no es cierto?, murió, se presentó, estableció la iglesia, hasta los últimos días. Entonces, el mismo Daniel está diciendo que serán los postreros días. ¿Sí? 8. La iglesia no es un monte. 9. Cristo es ahora la principal piedra del ángulo para los creyentes, según Efesios 2:20, y la piedra de tropiezo también para los incrédulos, 1 de Pedro 1:28. Pero en esta edad no es una piedra que hierro destruye a los reinos de los hombres. Entonces tenemos que ver y evaluar el estudio y la evidencia de cada uno. Entonces, del estudio de estas dos líneas de pensamiento se desprende la siguiente conclusión: si la piedra, Cristo, que hirió la estatua en los reinos gentiles en su primera venida, la posición amilenarista es correcta. Esta posición amilenarista quiere decir que no hay milenio. Prefijo a es sin milenio. Está el amilenarista, premilenarista y postmilenarista también, que esto viene después del milenio. Bueno, pero si por el contrario, la piedra, Cristo, herirá en un futuro la imagen, o sea, los reinos gentiles en un futuro, en su segunda venida, entonces la posición premilenarista es la correcta. Ahora, el problema debe resolverse mediante la hermenéutica coherente que interprete el pasaje dentro de su ambiente histórico-gramatical. El intérprete no debe dejarse gobernar por sus prejuicios teológicos, sino que debe hacerse una exégesis sobre y consonante con el texto antes de sacar conclusiones. Solo así logrará tener
el mensaje original que quiso dar el autor. Otro aspecto al que es necesario prestar consideración en relación estrecha existente entre el capítulo 2 y el 7 del libro de Daniel. Si se acepta que estos dos pasajes son paralelos, y yo le invito a leer el capítulo 7 para que no alcanzamos por tiempo de verlo acá, y se admite, como lo hace Jung, que el Daniel 7, 24 al 27 tienen que ver con la etapa final del poderío gentil, entonces se hace necesario contestar las siguientes preguntas. Vamos a leer Daniel 7, 24, 27. Daniel 7, 24, 27. Y de los 10 cuernos significa que aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a estos 3 derribará, y a 3 reyes derribará. O sea, hay 10 reinos, se va a levantar uno, y este uno va a derribar a 3. Ok. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Está hablando de los 3 años y medio, que lo vamos a ver más adelante qué significa cada una de estas cosas. Pero se sentará el juez y quitará de su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sean dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Ok, entonces avanzamos. Volvemos a la pregunta entonces. Entonces, tiene que ver con la etapa final del poderío gentil. Entonces, hay que hacerse estas preguntas. 1. ¿Es la aparición del cuerno pequeño, lo que estamos hablando de lo que leímos rápidamente aquí en 7, pasado o futura? Pensemos. ¿Esta aparición del reino, del cuerno pequeño, es pasado o futuro? Que acabamos de leer. ¿Sí? Bien. Futuro, obviamente. Cuando el reino del imperio hubieron 10 reyes gobernando simultáneamente, nunca, y seguido de un rey que derrotó a 3 de esos 10 reyes, no ha ocurrido. Cuando en la historia del imperio romano Dios se opuso a un 10º rey que reinó 3 años y medio y reinó sobrenaturalmente sobre todas las naciones, no. ¿Cuándo el anciano de días ha abierto los libros del juicio? Eso ahora el capítulo 7-10, no, todavía no, es futuro. ¿Cuándo ha venido el Hijo del Hombre en la nube del cielo? Aún no ha venido. ¿Cuándo recibió el Hijo del Hombre los reinos del mundo y cuándo han sido obedecidos por todos los dominios? 7, 14, 27. No ha ocurrido. ¿Cuándo recibieron los santos un reino? No, aún no. ¿Cuándo ocurrió la destrucción del anticristo? No han ocurrido. Entonces es un evento futuro. Si estas preguntas se responden a la luz del texto bíblico y con sensatez histórica, la conclusión más natural será que el establecimiento del reino mesiánico es un acontecimiento todavía futuro que coincidirá con el regreso físico, visible, literal y judicial de Cristo a la tierra. Una conclusión a la que puede llegarse por medio de este estudio del texto es que Dios establecerá un reino que tendrá un carácter universal. Los reinos humanos, con su corrupción, con su injusticia, materialismo, idolatría y carnalidad, pasarán a ser siempre de Jesucristo, que reinará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, podemos ver en conclusiones que entonces esta estatua representa los reyes de la tierra y también, como vamos a verlo más adelante, que este cuarto imperio, el reino romano, va a levantarse en un futuro. Aún no ha ocurrido esto, aún no ha ocurrido esta piedra que ha destruido todos estos imperios. Esto es un evento futuro, ¿sí? Y que vamos a irlo viendo más adelante a medida que vaya avanzando el estudio de Daniel, y vamos a ir saltando algunos pasajes del Apocalipsis para ir profundizando también en este texto. Pero le invito a leer las citas, le invito a profundizar más en el tema. Tratamos de hacerlo de manera más rápida, resumida, panorámica, para que usted tenga una visión global. Pero estudie la documentación del módulo, lea el material, vaya a todas las citas, visítelos, y cualquier pregunta nos vemos ahí en el campus virtual.
Se habló el pastor Alberto Isaac Soto y nos vemos en el nuevo módulo aquí en el curso del libro de Daniel. Bendiciones.